Siéntate y cállate. Solo eres la criada. Mi hermana me empujó de la silla durante la cena familiar. Toda la mesa se rió. Golpeé el frío suelo, miré hacia arriba y sonreí. Disfruten su comida. Es su última cena gratis. Me puse de pie y saqué mi teléfono. Un toque. Por la mañana, 73 llamadas perdidas. Soy Ashley Miller, de 38 años, oficial del ejército. El domingo pasado, mi propia hermana me empujó con fuerza, enviándome lejos de la mesa. No lo hizo en la oscuridad. Lo hizo justo enfrente de mi madre y dos amigos cercanos en la misma casa donde había desangrado $3.800 de mi salario mensual durante 5 años seguidos para pagar la hipoteca. Mi espalda golpeó el frío suelo de baldosas que mi padre había puesto hace 20 años. Nadie me ayudó a levantarme, solo risas. Toda la mesa estalló en ese sonido frío y burlón lanzado hacia mí como si me hubieran despojado de toda dignidad. Miré hacia arriba, los miré directamente y sonreí suavemente. Disfruten su comida, dije, poniéndome de pie y alisándome la camisa. Esta es su última cena gratis, saqué mi teléfono. Un toque en el botón de enviar, frío como apretar un gatillo. Por la mañana, 73 llamadas perdidas. Antes de decirles lo que hizo ese toque, tómense un segundo para darle like y suscribirse y dejar su ubicación y hora local en los comentarios. Siempre me gusta saber desde dónde están escuchando. Ahora, déjenme llevar los 5 años atrás, a la semana en que firmé una hipoteca que no era mía. Mi padre murió un miércoles de octubre. El olor a hierba quemada y aceite de motor, eso es lo que más recuerdo del día en que el mundo se detuvo. Mi padre no murió en una cama de hospital rodeado de flores. Cayó en el jardín delantero de nuestra casa suburbana de Chicago, su corazón se detuvo mientras sus manos aún apretaban con fuerza el volante de su vieja cortadora de césped John Deere. Yo estaba a 80 kilómetros de distancia, a mitad de un ejercicio de entrenamiento de campo cuando llegó la llamada. Cuando estacioné mi Ford oxidado en el camino de entrada, los paramédicos ya se habían ido. Solo el zumbido de la cortadora inactiva permaneció, funcionando hasta que el tanque se secó. Dejó atrás una urna de cenizas, una viuda que no podía llevar una chequera y un aviso de ejecución hipotecaria de color naranja neón pegado a la puerta principal. $187.000. Ese era el precio de nuestra historia. El único pedazo de tierra que la familia Miller había poseído estaba a punto de desaparecer en el bolsillo de un banco en el centro de Chicago. 2 días después del funeral, nos sentamos alrededor de la mesa de roble de la cocina. Era un cementerio de servilletas arrugadas y café frío. Mi madre, Susan, se sentó a la cabecera, sus ojos rojos y vacíos. Mi hermana, Brittany, se sentó frente a mí, revisando su teléfono, su pulgar haciendo clic contra el cristal con un ritmo que me hacía doler la mandíbula. Brittany tenía 42 años, 2 veces divorciada y actualmente desempleada. Su puntaje de crédito era un desastre. Mi madre no tenía ingresos. Cada par de ojos en esa habitación finalmente se posó en mí. Yo era la oficial, la de la paga gubernamental estable, la del puntaje de crédito perfecto de 738. Nos estamos ahogando, Ashley, susurró mi madre. Ella no miró las facturas. Me miró a mí. Mi cerebro militar se puso en marcha. Vi un escuadrón en problemas. Vi un perímetro fallando. Hice lo que me habían entrenado para hacer. Tomé el objetivo. No me di cuenta entonces de que en mi familia, ser un soldado solo significaba ser un blanco. La oficina hipotecaria era un agujero miserable en un centro comercial. La alfombra olía a café viejo y cartón húmedo. Una luz fluorescente zumbaba con un fuerte sonido eléctrico que me ponía los dientes de punta. Me senté frente a un único oficial que parecía no haber visto el sol desde los 90. Me deslizó una pila de papeles. Dudé. El aire de la habitación se sentía denso. Entonces lo sentí. La mano de mi madre se acercó y se agarró a mi antebrazo. No solo me sostuvo. Apretó. Podía sentir sus uñas mordiendo mi piel, dejando profundas medias lunas rojas. Era un agarre desesperado y primal. Lo prometo, Ashley, sollozó, el sonido húmedo y áspero. Todos contribuiremos.
Brittany ayudará. Encontraré una manera. Simplemente no puedo perder esta casa. No puedo morir en ningún otro lugar. Miré las marcas rojas en mi brazo. Miré sus lágrimas. Tomé el bolígrafo. La punta rasgó el papel. Un sonido áspero y seco en la silenciosa oficina. Una firma, luego otra. Me até a una deuda de $228.000 con intereses incluidos. Sentí el peso de la casa asentarse sobre mis hombros, pesado como una mochila llena en una marcha de 32 kilómetros. Durante los primeros 3 meses, las cosas funcionaron. Mi madre envió su parte. Brittany hizo ruido sobre un trabajo. Luego comenzó el silencio. Al cuarto mes, el cheque se detuvo. Cuando llamé a casa, Susan tenía una nueva excusa cada vez. Un dolor fantasma en el pecho, un calentador de agua roto, un mal momento para Brittany. El quinto mes fue el punto de inflexión. Estaba de pie en medio de un campo de entrenamiento azotado por el viento, el cielo de un morado amoratado. Tenía la cara cubierta de polvo y sudor. Mi teléfono vibró contra mis costillas. Lo saqué, esperando una actualización táctica. Era una alerta bancaria, un retiro automático de $3.800. Miré la pantalla mientras mi cuenta corriente se vaciaba. Ese dinero era mi alquiler. Era mi comida. Era mi futuro. Me quedé allí rodeada de soldados, sintiéndome más sola de lo que nunca me había sentido en una trinchera. El viento frío me cortaba el uniforme, pero el hielo estaba dentro de mí. Mi madre no solo había usado mi crédito. Había convertido mi lealtad en un arma. Sabía que nunca dejaría caer la casa. Sabía que me desangraría para que ellos pudieran sentarse en el porche y beber vino. Cerré los ojos y respiré el aire seco y polvoriento. Me di cuenta entonces de que no estaba protegiendo un escuadrón. Estaba siendo despojada por carroñeros. La casa de mi padre se había convertido en mi jaula, y mi propia madre había girado la llave. Miré la notificación una última vez antes de guardar el teléfono en mi bolsillo. $3.800 cada mes. Miller, muévase, ladró mi sargento. Me puse firme. Mi espalda estaba recta, mi cara, una máscara de granito. Me adentré en el barro y seguí marchando. Después de todo, era una soldado, y un soldado sabe cuándo ha sido emboscado. Estaba en un campo de batalla sin cobertura ni respaldo. Pero olvidaron una cosa de la gente como yo. Sabemos cómo contraatacar. A los 14 meses de mi condena como el banco de la familia. La puerta principal de la casa Miller se abrió para un nuevo inquilino, Brittany había vuelto. No volvió con una maleta y un plan. Llegó con 4 enormes maletas de cáscara dura que gemían contra el camino de entrada y un bolso de diseñador colgado del hombro como un trofeo. Había terminado su segundo divorcio de la misma manera que terminaba todo lo desordenado, arruinada y buscando a alguien más que limpiara el desastre. Dejó las llaves sobre la mesa de roble de la cocina, la misma mesa donde había firmado mi libertad, y miró a su alrededor como si se estuviera registrando en un Hilton. Solo por unas semanas, le dijo a nuestra madre Susan, solo hasta que me ponga de pie. Unas semanas se convirtieron en meses. Las semanas se medían en los botes de basura de atrás, que empezaron a llenarse con botellas vacías de Chardonnay caro y envases de comida para llevar del restaurante italiano del centro. Su ropa, montañas de telas sintéticas y etiquetas de moda rápida, empezó a migrar. Invadieron el cuarto de lavado. Se desbordaron por el sofá. Yo seguía desangrando $3.800 cada mes en esa hipoteca, pensando, esperando que tal vez ella contribuyera $20 a la factura del agua. La cantidad que contribuyó, 0. Ni un céntimo, ni siquiera un gracias. Eso no sonaba a una demanda de más. Traté de hablar con mi madre. Fui a su habitación, el aire denso con el olor a lavanda y periódicos viejos. Puse mis extractos bancarios sobre su colcha, papel blanco, tinta negra, números rojos. Señalé los picos de las facturas de servicios. Pregunté tan tranquilamente como mi entrenamiento militar me lo permitía. ¿Cuándo iba Brittany a empezar a cargar con su propio peso? Susan ni siquiera miró los números. No miró la prueba de mi agotamiento.
Se sentó, su cara retorciéndose en esa mirada practicada de maternidad herida. Tu hermana está en el fondo, Ashley, espetó, las palabras afiladas y defensivas. Acaba de perder su matrimonio. Está de duelo. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Tienes tu salario del ejército. ¿Estás bien? El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogarse. Mi propia madre estaba usando los fracasos de Brittany como una correa para mantenerme a raya. Era un escudo, una barrera que ella erigió para proteger a la hija que le gustaba de la hija que usaba. Sentí un nudo en la garganta, un bulto seco y amargo que no podía tragar. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra. Para mantener en pie esa casa de 3 dormitorios con el césped bien cuidado. Había convertido mi propia vida en un búnker. Me había mudado de mi apartamento decente y había alquilado un estudio a 40 metros de la base. Era un agujero. Las tuberías gemían y sangraban agua oxidada cada mañana. El radiador traqueteaba como una máquina moribunda. Mi viejo Ford, con 300.000 kilómetros en el salpicadero, chillaba cada vez que giraba la llave. La mayoría de las noches me sentaba en una caja de leche y comía frijoles negros y arroz directamente de un tazón de plástico. Era la misma papilla insípida y salada que una ración de combate, pero sin la camaradería. Vivía como un fantasma en mi propia vida, despojándome de cada comodidad, cada pasatiempo, cada pizca de alegría solo para alimentar la máquina de casa. Me mantuve disciplinada. Me mantuve callada. Escondí la vergüenza de mi propia explotación detrás de una espalda rígida y un uniforme planchado. Un domingo, una rara tarde de permiso, regresé a la casa para recoger un viejo abrigo de invierno que había dejado en el armario del pasillo. El vecindario estaba tranquilo, los céspedes verdes e indiferentes. Entré. El pasillo olía a Brittany, ese perfume pesado, empalagoso y barato que siempre me daba dolor de cabeza. Subí las escaleras, mis botas golpeando la alfombra que había pagado para limpiar a vapor 2 meses atrás. Extendí la mano hacia el pomo de la puerta de mi habitación de la infancia. El pomo no giró. Lo giré de nuevo, más fuerte esta vez. El peso de mi cuerpo se desplazó, anticipando la holgura del pestillo. Nada. Miré más de cerca. Había una nueva cerradura. Latón brillante, seguro. Se quedó allí como un dedo medio en el centro de la puerta. Brittany no solo se había mudado a mi habitación. Me había encerrado fuera de ella. Había tomado el único espacio que me quedaba en la casa que estaba comprando y lo había reclamado como su territorio soberano. Me quedé en ese pasillo, el olor de su perfume ahogándome, y miré la puerta. Yo era la que pagaba los impuestos. Yo era la que pagaba el seguro. Yo era la que comía frijoles en una caja de leche para que las luces siguieran encendidas. Y sin embargo, aquí estaba yo, de pie en mi propio pasillo, sintiéndome como una maldita intrusa. Si alguna vez has sido tú quien mantuvo la línea mientras otra persona se llevaba el crédito, o si has sido la persona confiable que todos sienten con derecho a usar, hazme un favor. Dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Ayuda a que la historia de Ashley llegue a las personas que necesitan escucharla. Y quiero escucharte. Deja una encerrada en los comentarios si alguna vez un miembro de tu familia cruzó una línea que pensaste que era infranqueable. Leo cada uno. No golpeé la puerta. No le grité a mi madre. Simplemente me quedé allí, mi mano aún flotando cerca del frío latón de la nueva cerradura. Me di cuenta entonces de que no era una hija ni una hermana en esta casa. Solo era un cajero automático con pulso. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No cogí mi abrigo. No me despedí. Salí por la puerta principal y la dejé cerrarse detrás de mí con un clic. El acuerdo temporal había terminado. Simplemente aún no se lo había dicho. La tercera semana de noviembre. 21 de noviembre, mi cumpleaños número 38. Me desperté a las 5. Mi cuerpo todavía anclado al reloj interno de un soldado en despliegue. Miré mi teléfono, una losa negra de plástico sobre la caja de leche al lado de mi cama. La pantalla estaba en blanco. No había un feliz cumpleaños, Ashley de Susan.
No había un "te quiero, hermana de Brittany". Ni siquiera una notificación genérica automatizada que se hubieran molestado en pinchar. Tenía 38 años y, a los ojos de mi sangre, había dejado de existir. Mi única función era un depósito directo mensual de $3.800. La base estaba fría esa mañana. Un viento cortante de Chicago azotaba los barracones, oliendo a hormigón húmedo y combustible para aviones. Mantuve la cabeza baja. Mantuve la espalda recta. No esperaba un pastel. No esperaba una canción. Pero el silencio de casa se sentía como un peso físico más pesado que cualquier mochila que hubiera cargado. Alrededor de las 2, Brenda, la sargento intendente, pasó por mi escritorio. Era una mujer de carácter duro con piel como cuero curado y una mirada que podía quitar la pintura. No se detuvo. No sonrió. Solo dejó caer un pequeño recipiente de plástico en el borde de mi espacio de trabajo. Dentro había un único cupcake de supermercado con glaseado azul neón que parecía manteca y azúcar. En el centro había una pequeña vela parpadeante en forma de 8. Bienvenida al club de los 38, Miller, murmuró Brenda con voz ronca. Me dio una palmada en el hombro, un golpe fuerte y honesto, y siguió caminando. Eso fue todo. Una extraña había recordado lo que mi madre había cambiado por un pago de hipoteca. Tomé el cupcake y caminé hacia el lavabo al final del pasillo. Necesitaba estar sola. Necesitaba desaparecer. Cerré la puerta del último cubículo. No me senté. Me quedé allí de pie mirando esa patética velita parpadeando en la tenue luz fluorescente. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la repentina y violenta comprensión de que era un fantasma en mi propia vida. Extendí la mano y golpeé la palma contra el botón del secador de manos industrial en la pared. La máquina rugió. Un violento y ruidoso grito de aire caliente que llenó el pequeño espacio. Bajo el amparo de ese ruido mecánico, me desahogué. No solo lloré, me quebré. Me incliné sobre el lavabo, mis hombros convulsionando, jadeando por aire que sabía a lejía y jabón industrial. Lloré por la hija que había hipotecado su vida. Lloré por el padre que no estaba allí para detenerlo. Lloré por el cupcake con glaseado de manteca. Esa era la única prueba de que todavía estaba viva. Exactamente 4 minutos. Eso fue todo lo que me permití. Cuando el secador finalmente se detuvo, el silencio fue absoluto. Me salpiqué la cara con agua fría, mirando a la oficial en el espejo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero la neblina había desaparecido. La víctima había muerto en ese cubículo. La soldado había sobrevivido. Esa noche, conduje. No volví a mi pequeño estudio. Conduje al viejo vecindario. Una lluvia fría y lloviznante caía, difuminando las luces de la calle en manchas de naranja y blanco en el parabrisas. Estacioné a 20 metros de la casa, apagué el motor y me senté en la oscuridad. La casa resplandecía. Todas las luces estaban encendidas. Parecía una maldita linterna en medio de la calle. Varios autos que no reconocí estaban estacionados en el césped que yo pagaba para que cortaran. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. Ahí estaba. La última publicación de Brittany, un vídeo. Estaba de pie a la cabecera de la mesa de roble, la misma donde solía sentarse mi padre. Sostenía una copa de vino tinto oscuro, riendo mientras brindaba con una docena de personas apiñadas en el comedor. Estaba usando la buena vajilla de mi madre, el juego que yo había gastado $300 en trasladar y asegurar profesionalmente. Por la vida de soltera y libre. Gritó Brittany en el vídeo, su voz aguda y estridente por el vino. Por un nuevo comienzo en una casa que por fin se siente como un hogar. Estaba celebrando su libertad en una casa construida con mi dinero de sangre. Estaba actuando como anfitriona con mi salario mientras yo me sentaba en un Ford oxidado comiendo un cupcake de supermercado bajo un cielo que goteaba. La lluvia tamborileaba contra el techo del coche, un golpeteo rítmico constante como una marcha fúnebre. No entré a la fuerza. No grité. La disciplina me enseñó que nunca se ataca hasta que se ha mapeado el terreno. Observé las sombras moverse detrás de las cortinas. Las observé beber mi vino y comer mi comida.
Luego puse el coche en marcha y me alejé. Volví a mi estudio. No encendí las luces. Me senté en el pequeño escritorio de metal y abrí mi portátil. La luz azul me dio en la cara. Fría y clínica. No busqué consuelo. No busqué una manera de arreglar las cosas con Susan. Escribí 5 palabras en la barra de búsqueda. Ley de propiedad de Illinois, gravamen equitativo. Pasé las siguientes 6 horas leyendo jurisprudencia, estatutos, procedimientos de ejecución hipotecaria. Ya no era una hija. Era una acreedora. Cada centavo que había pagado, cada reparación que había financiado, cada firma que había garabateado en esos documentos bancarios. No era un regalo. Era un arma. Cuando el sol empezó a grisear los bordes del horizonte de Chicago, cerré el portátil con un suave y definitivo clic. Miré a la calle, mi rostro una máscara de granito. El fuego estaba encendido. Ahora solo tenía que decidir cuánto quería dejar quemar. Me puse de pie y me alisaba el uniforme. Mi año 39 comenzaba hoy, y sería el año más caro de la vida de Brittany. La impresora láser de la oficina administrativa zumbaba hasta que la carcasa de plástico se sentía caliente al tacto. 60 meses de extractos bancarios hacen un libro infernal. 5 años de mi vida apilados en una pila blanca y crujiente que olía a tóner quemado y desesperación. Me senté allí con un resaltador amarillo neón, la espalda recta contra el duro plástico de la silla. En ese momento no era solo una oficial. Era una auditora de mi propia traición. Marqué cada pago de hipoteca, cada transferencia de emergencia que había enviado a la cuenta de mi madre, cada cargo por descubierto que me había golpeado como un golpe físico porque no podían dejar de gastar dinero que ni siquiera había ganado todavía. Comprimí las versiones digitales en una sola carpeta en mi disco cifrado. La llamé evidencia-01. No se sentía como una historia familiar. Se sentía como un paquete de objetivos. El sábado por la mañana amaneció con un cielo gris y pesado. Conduje hasta la casa. No llamé antes. No quería que tuvieran tiempo de esconder la basura. Le dije a Susan que estaba allí para revisar una supuesta fuga en las tuberías del sótano. Era un pretexto débil, pero funcionó. Mi madre estaba desplomada en su sillón reclinable, la luz azul parpadeante de un programa de juegos lavando su rostro. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. La casa olía a aire viciado y al empalagoso y dulce perfume de Brittany. Fui directamente a la cocina. Mis ojos escanearon los mostradores desordenados como un barrido térmico. La disciplina significa no perderse nunca los pequeños detalles. Los detalles son donde viven las mentiras. Debajo de una taza de café a medio vaciar, vi un trozo de papel. Lo saqué con 2 dedos. Era un registro impreso de Venmo, manchado de café y arrugado. Mis ojos se fijaron en un nombre recurrente, T. Ramos, más $600. La nota adjunta era simple. Alquiler de marzo, $600. Mientras yo me saltaba comidas y conducía un Ford oxidado para cubrir una hipoteca de $3.800, Brittany estaba haciendo un negocio secundario en mi casa. Estaba embolsándose $600 al mes en negro, libre de impuestos, mientras yo me desangraba financieramente. Saqué mi teléfono del bolsillo, ajusté el ángulo para evitar el resplandor de la luz fluorescente del techo y tomé 3 fotos limpias. Claras, legibles, condenatorias. Subí las escaleras, mis botas silenciosas sobre la alfombra que todavía estaba pagando. Me detuve frente a la puerta de mi antigua habitación. La brillante cerradura de latón seguía allí, un dedo medio burlón en el centro de la madera. Pero esta vez no era solo la cerradura. Justo en el umbral había un par de botas de trabajo de cuero marrón desgastadas, talla 11. Estaban cubiertas de barro seco y aserrín fresco. El olor me llegó al instante. Sudor agrio, tabaco viejo y el hedor de un hombre que no pertenecía a mi casa. Un extraño estaba viviendo en la habitación de mi infancia. La habitación donde mi padre solía leerme. La habitación donde mis medallas alguna vez estuvieron colgadas en la pared antes de ser guardadas en cajas y olvidadas. Brittany no solo había robado el espacio. Había estado alquilando mi historia a un inquilino por $600 al mes.
Me arrodillé sobre una rodilla, mis articulaciones crujiendo en el pasillo silencioso. Fotografié las botas. Fotografié la cerradura. Fotografié el rastro de barro que conducía a la habitación. Sentí una ira fría y dura asentarse en la base de mi columna vertebral. Era el tipo de ira que no necesita gritar. Solo necesita un plan. El lunes por la mañana, de vuelta en la base, el aire se sentía más limpio. Extendí las fotos y los extractos bancarios sobre mi escritorio como un mapa táctico. Brenda se inclinó sobre la mesa, su cara parecía una pieza de granito erosionado. No hizo una sola pregunta. No ofreció una mirada de lástima. Solo miró el extracto de Venmo y luego la foto de las botas talla 11. Se puso de pie lentamente, cruzando sus gruesos brazos sobre el pecho. Ya no los llames familia, Miller, dijo. Su voz era grave, vibrando con un filo áspero y peligroso. La familia no le vende tu habitación a un extraño por dinero para cerveza mientras tú estás comiendo tierra por ellos. Esto no es un malentendido. Esto es robo, simple y llanamente. No respondí. Solo miré las marcas rojas del resaltador en la página. Brenda metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó una tarjeta de presentación. Era de papel mate negro y grueso, con solo un nombre y un número grabados en plata. La deslizó por el escritorio hacia mí. Hizo un suave sonido sibilante contra el metal. Llama a Evelyn Chase, dijo Brenda, con los ojos fijos en los míos. No es una abogada común. Es una loba y vas a necesitar una loba para contraatacar a la gente que cree que puede devorarte la vida y llamarlo amor. Cogí la tarjeta. Los bordes eran lo suficientemente afilados como para sacar sangre. Miré las fotos de la casa, las botas y los extractos bancarios por última vez. La chica que firmó esa hipoteca se había ido. La oficial, que estaba cansada de ser un objetivo, finalmente se estaba levantando. Guardé la tarjeta en el bolsillo y sentí su peso. Gracias, Brenda, dije. Mi voz era tan plana y fría como el suelo de esa oficina hipotecaria. No me des las gracias todavía, gruñó Brenda. Espera a que la casa empiece a arder. Salí de la oficina y me adentré en la luz brillante y áspera del depósito de vehículos. No miré atrás. Tenía mi información. Tenía mi aliada. Ahora solo necesitaba soltar a la loba. La cena del domingo en la casa Miller solía oler al asado de olla de cocción lenta de mi padre y a humo de leña. Ahora solo olía a aire rancio y al grasiento aroma de pollo comprado en la tienda que Brittany había echado en una fuente. Nos sentamos en el comedor bajo la tenue luz amarilla de una lámpara que zumbaba desde hacía 3 años. Nadie la había arreglado. Nadie arreglaba nada a menos que yo pagara las piezas y la mano de obra. Brittany estaba revisando su teléfono entre bocados, sus largas uñas acrílicas rojo sangre chasqueando contra la pantalla como un telégrafo. Susan se sentó a la cabecera de la mesa, cortando su carne en pequeños y obsesivos cuadrados. El silencio no era pacífico. Era pesado. Era el tipo de silencio que ocurre cuando todos esperan la llamada del banco. Dejé el tenedor. El metal hizo un sonido nítido y limpio contra la porcelana. No miré a mi madre. Miré directamente a Brittany. La hipoteca se ajustó. Mi pago mensual ha subido, dije. Mi voz era plana, como la forma en que doy un informe sobre una escasez de suministros. Necesito que empieces a contribuir con $600 al mes a partir de ahora. La mesa se quedó en silencio. Brittany dejó de revisar su teléfono. Al principio no levantó la vista. Solo miró su pantalla durante 5 segundos antes de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me miró, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en 2 rendijas de fría y oscura malicia. Luego vino el sonido. Arrastró el tenedor por el fondo de su plato. Un largo y chirriante gemido metálico que me puso los dientes de punta. ¿Lo dices en serio ahora mismo? Su voz era aguda, alcanzando esa nota estridente y áspera que reservaba para cuando quería hacérsela mártir. ¿Crees que porque usas un uniforme y recibes un cheque del gobierno, puedes simplemente entrar aquí y dar órdenes? 600, Brittany. Ese es el número, dije.
Era la cantidad exacta que estaba embolsándose del extraño con mis botas, pero no le di la satisfacción de saber que había estado en su habitación. Eres una cara dura, Ashley, espetó, inclinándose hacia adelante. Me apuntó a la cara con una de esas uñas rojas. ¿Crees que escribir unos cuantos cheques te convierte en la jefa? Yo estoy aquí 24/7. Soy la que lleva a mamá a sus citas. Soy la que hace la compra. Soy la que mantiene unida a esta familia mientras tú estás jugando a ser soldado. Lanzó las manos en un gesto grandioso y amplio. Si hablamos de dinero, hablemos. Si cobrara una tarifa profesional por el cuidado de la salud en el hogar y el cuidado de ancianos, me deberías 50.000 al año como mínimo. Tienes suerte de que no te envíe una factura. No parpadeé. No discutí. No se negocia con un narcisista cuando está en medio de un guión. Dirigí mi mirada a mi madre. Susan no me miraría. Estaba mirando su servilleta, sus dedos temblaban mientras alisaba una arruga que no existía. Una y otra vez, sus ojos estaban húmedos. Ese brillo practicado de lágrimas que usaba cada vez que las cosas se ponían incómodas. Mamá, dije. ¿Por qué tienes que hacer esto, Ashley? Susurró, su voz quebrada. ¿Por qué tienes que venir aquí y buscar peleas? Tu hermana se está esforzando tanto. Ha tenido un año terrible. Su vida está hecha pedazos. Yo soy quien paga por los pedazos, mamá, dije. Ella me dijo que te estaba ayudando. La voz de Susan se elevó, convirtiéndose en una súplica frenética y temblorosa. Ella me dijo que te ha estado enviando $300 cada mes por Venmo. Dijo que ustedes dos tenían un acuerdo. ¿Por qué me mientes? Sentí como la sangre se me iba de la cara. Una fría descarga eléctrica me golpeó la base del cráneo. Miré a Brittany. No parecía culpable. Parecía aburrida. Tomó un trozo de pollo y lo masticó lentamente, observándome con una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que había hecho. No solo me había robado el dinero. No solo me había robado la habitación. Había envenenado la mente de mi madre, convirtiéndome en la villana codiciosa y mentirosa para poder seguir siendo la hija dorada mientras vivía de mi sudor. Ahora eran un equipo. Un parásito y su huésped unidos contra la persona que mantenía el techo sobre sus cabezas. El aire de la habitación se sentía como si lo estuvieran succionando. El olor a pollo me dio náuseas. Me di cuenta entonces de que no había salvación. No había conversación que hiciera que Susan viera la verdad porque la verdad era demasiado cara para que ella la reconociera. Necesitaba las mentiras de Brittany para sentirse bien con usarme. Me levanté lentamente. Mi silla hizo un golpe sordo contra el suelo. No tiré un plato. No grité. Alargué la mano, cogí mi abrigo del respaldo de la silla y me lo abroché. Mis movimientos eran precisos, disciplinados. Ya veo, dije. Mi voz era tan suave que casi era un susurro, pero cortó el silencio burlón de Brittany como una navaja. Sí, ya ves, se burló Brittany, echándose hacia atrás y cruzándose de brazos. Vuelve a tu pequeño apartamento, Ashley. Aquí estamos muy bien sin tu actitud. No miré hacia atrás. Atravesé la cocina, pasando junto a la pila de correos sin abrir que sabía que eran avisos de atraso de facturas que habían ignorado. Salí al porche y cerré la puerta. El clic del pestillo sonó como un juicio final. La noche de Chicago era mordaz, un viento húmedo que venía del lago con sabor a hierro. Caminé hacia mi Ford oxidado, mis botas crujiendo sobre la grava. Entré, pero no encendí el motor. Metí la mano en el bolsillo y saqué la tarjeta de presentación negra mate que me había dado Brenda. Las letras plateadas de Evelyn Chase captaron la tenue luz del farol de la calle. Mi mano estaba firme. Marqué el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz de mujer respondiera, grave, tranquila y como si hubiera estado esperando la llamada. Soy Evelyn, dijo. Mi nombre es Ashley Miller, dije, mirando las ventanas iluminadas de la casa por la que pagaba. Tengo una casa que necesito incendiar legalmente. Sabía que vendrías, respondió Evelyn. ¿Tienes las pruebas? Lo tengo todo, dije.
Colgué y encendí el coche. El motor gimió, luego rugió para cobrar vida. Mientras me alejaba, no sentí tristeza. No sentí culpa. Sentí lo que siente un soldado cuando la niebla finalmente se disipa y la posición del enemigo es clara. La familia se había ido. Ahora solo quedaba la misión. El martes por la mañana fue nítido, gris y con sabor a hierro húmedo. La oficina de Evelyn Chase estaba en el piso 20 de una torre de cristal que daba al frío oleaje del lago Michigan. No había fotos familiares en su escritorio, ni dibujos enmarcados de nietos, solo gruesos estatutos encuadernados en cuero, un pesado pisapapeles de latón y el olor a café tan negro que parecía aceite de motor. Evelyn era una mujer construida con líneas rectas y lana gris. No me ofreció asiento hasta que hubo terminado de leer las primeras 10 páginas de evidencia-01. La carpeta hizo un golpe seco y pesado cuando la dejé caer sobre la superficie de roble. Me quedé junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda en posición de descanso. Observé el tráfico arrastrarse por la autopista Kennedy. Miles de personas que se dirigían a trabajos que odiaban para pagar vidas que no podían permitirse. Yo era una de ellas. Durante 60 meses, había sido el combustible de una casa que me estaba quemando viva. Evelyn hojeó los extractos bancarios, su pulgar haciendo un sonido seco y rítmico contra el papel. Chas, chas, chas. Se detuvo en las fotos de las botas de trabajo talla 11 y los recibos de Venmo que había recogido del mostrador de la cocina. Se empujó las gafas hasta el puente de la nariz. Una pequeña y áspera sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. No era una mirada amable. Era la mirada de un depredador que acababa de detectar el olor a sangre en el agua. No solo tomaron prestada su vida, oficial Miller, dijo, su voz un murmullo grave y rasposo. La despojaron hasta los huesos. La mayoría de la gente viene a mí cuando está magullada. Usted ha sido vaciada. Pero la generosidad tiene una fecha de caducidad estricta en este estado. La suya terminó hace 48 meses. Despejó un espacio en el escritorio y extendió un bloc de notas legal amarillo. El bolígrafo que usó era pesado, plateado y parecía un arma. Comenzó a trazar el ataque. Fase 1. Cortamos el cordón. Detiene todos los pagos automáticos hoy. No mañana. ¿Hoy? Evelyn me miró, su mirada dura y clínica. El banco llamará a la puerta. Que lo hagan. Fase 2. Estoy redactando una carta de demanda formal. Le damos a su madre 30 días para refinanciar y quitar su nombre de esa escritura. Pero ambas sabemos que no puede. No tiene ingresos. Y Brittany es un fantasma para las agencias de crédito. ¿Y cuándo fallen? Pregunté. Mi voz era plana, haciendo eco de la frialdad de la habitación. Fase 3, dijo Evelyn, golpeando el bolígrafo plateado contra el escritorio. Presentamos una demanda de partición. Forzamos una venta. El tribunal ordenará que la casa se venda en las escaleras del juzgado si es necesario. Recuperará su capital, o al menos una parte de lo que invirtió. Hizo una pausa, observándome de cerca. Su puntaje de crédito es de 738. Es un trofeo. Después de esto, bajará 40 puntos, tal vez más. ¿Está lista para eso? No parpadeé. Había caminado bajo fuego de mortero en el Medio Oriente. Había visto cosas que hacían que un puntaje de crédito pareciera un juguete de niño. 40 puntos es un precio barato por recuperar mi vida, dije. Hágalo. Extendí la mano para tomar el bolígrafo plateado y firmar el contrato. Mi mano estaba firme, mi agarre fuerte. Esto ya no era una tragedia. Era una retirada táctica. Pin. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando una llamada de la base. Era un mensaje de texto de un número que no había visto en 2 años. Mark Davis, el exmarido de Brittany. El hombre al que ella masticó y escupió antes de pasar a mí. El mensaje tenía 5 palabras. Pensé que debería saber esto. Había un archivo adjunto, un PDF. Abrí el archivo.
Era una declaración jurada financiera que Brittany había presentado ante el Tribunal Civil del Condado de Cook el mes pasado. Formaba parte de su intento continuo de eludir los pagos de manutención de los 2 hijos que apenas veía. Desplacé hacia abajo hasta la sección de ingresos. Bajo pena de perjurio, con su firma garabateada al final, había declarado que su ingreso mensual total era exactamente de $0. Sin trabajo, sin ingresos secundarios, sin alquiler. Un calor eléctrico frío inundó mi pecho. Di la vuelta al teléfono y lo deslicé por el escritorio de roble hacia Evelyn. La abogada se inclinó. Leyó el documento una vez, luego 2 veces. Empezó a reír, un sonido corto y seco como hojas muertas volando por una acera. «Cero», susurró, mientras se embolsa $600 al mes de un inquilino en tu habitación, en negro. Sin impuestos, sin informes. Evelyn entrelazó sus dedos, sus ojos brillantes con una luz peligrosa y concentrada. Ella no solo te mintió, Ashley. Le mintió a un juez. Prestó juramento ante el estado de Illinois de que estaba indigente mientras dirigía una pensión en el mercado negro a tu costa. El bolígrafo plateado se sentía pesado en mi mano. Su peso era reconfortante. ¿Qué cambia eso?, pregunté. Lo cambia todo, dijo Evelyn, bajando una octava su voz. No necesitamos 30 días. No necesitamos esperar a que se haga la víctima. Esto ya no es solo una disputa civil. Esto es fraude criminal. Esto es perjurio. Me miró. La sonrisa de depredador regresó. La bomba está construida, Miller. La mecha es corta. ¿Quieres ser tú quien la encienda? Me puse de pie y me alisaba el frente del uniforme. Me ajusté el cinturón, asegurándome de que todo estuviera cuadrado y ajustado. Miré la tarjeta de presentación negra mate sobre el escritorio. Y luego, en el borrador de la demanda que Evelyn ya estaba redactando. Redacte el correo electrónico, dije. Copia a Brittany. Copia a mi madre. Copia a los abogados de Mark. Envíe el archivo completo de evidencia 01 como adjunto. ¿Segura?, preguntó Evelyn, con el dedo sobre el teclado. Una vez que esto se envía, no hay vuelta atrás. Es tierra quemada. Pensé en las botas en mi umbral. Pensé en el cupcake con el glaseado de manteca azul. Pensé en la risa en la mesa mientras yacía en el suelo. Envíalo, dije. Quiero que lo vean venir antes de que el techo se caiga. No esperé a que hiciera clic con el ratón. Salí de la oficina, mis botas haciendo clic bruscamente contra el suelo de mármol del vestíbulo. Salí al viento de Chicago, me ajusté el abrigo y comencé a caminar de regreso a mi coche. La guerra ya no estaba en las sombras. Estaba en el césped delantero, y yo era finalmente la que sostenía el mapa. El olor a mantequilla y harina de maíz amarilla llenaba mi apartamento estudio, lo suficientemente denso como para enmascarar el olor a óxido del fregadero. Me paré frente al horno, observando cómo la corteza del pan de maíz adquiría un color marrón dorado intenso. Esta era la receta de mi padre, la que hacía todos los domingos antes de que el mundo se torciera. No la hacía para ellos. La hacía para el recuerdo del hombre que realmente se había ganado el techo sobre nuestras cabezas. Envolví la bandeja caliente en papel de aluminio resistente, el metal crujiendo ruidosamente en el silencio de mi habitación. Esto era todo. La última comida, el rito final de una hija que había terminado de ser una mártir. Conduje hasta la casa de ladrillo rojo con la calefacción apagada, dejando que el frío de Chicago mantuviera mi cabeza despejada. Mi espalda era una varilla de hierro frío contra el asiento. Cuando entré por la puerta principal, la casa estaba llena de ruido. Brittany había invitado a la tía Marta y a 2 de sus amigas del club de bridge. El aire estaba pesado con vino barato y el olor a pollo asado comprado en la tienda. Entré a la cocina y puse el pan de maíz en el mostrador. Nadie levantó la vista. Nadie dijo gracias. Yo era solo un fantasma entregando el correo. Nos sentamos en la mesa de roble, la misma que yo todavía estaba pagando. Brittany estaba a la cabecera, haciendo girar una copa de Cabernet caro.
Parecía que era dueña del mundo a pesar de tener $0 en su cuenta bancaria y una pensión funcionando en mi antigua habitación. Se recostó, sus uñas acrílicas rojas chasqueando contra el cristal. La semana que vienen los contratistas, anunció Brittany con una voz que rebosaba la confianza inmerecida de una hija dorada. Vamos a arrancar este viejo suelo de madera del segundo piso. Es basura. Estoy pensando en tablones anchos de roble blanco. Aclarará el lugar. Dejé de masticar. Miré el suelo, luego a ella. Mi voz era baja, un zumbido constante. ¿Con qué dinero, Brittany? La risa en la mesa murió instantáneamente. La cara de Brittany cambió de engreída a salvaje en un latido. Golpeó su copa de vino con tanta fuerza que el líquido rojo salpicó el mantel blanco como una herida fresca. ¿Cuál es tu problema, Ashley? Siseó, sus ojos buscando a sus amigas para asegurarse de tener audiencia. ¿Crees que porque escribes unos cheques, puedes dictar cómo vivimos? Tú no eres la cabeza de esta casa. Eres solo la ayuda. Eres la criada que, por casualidad, lleva uniforme. La palabra criada flotó en el aire, sucia y pesada. Miré a mi madre. Susan estaba encorvada sobre su plato, pellizcando obsesivamente un trozo de pan, sus ojos fijos en la mesa. No me defendió. No le dijo a Brittany que se callara. Simplemente se sentó en su cobarde silencio, dejando que su hija favorita escupiera a la persona que mantenía las luces encendidas. Me levanté para buscar un vaso de agua, mi silla raspó bruscamente contra el azulejo. Necesitaba moverme antes de ahogarme con la falta de respeto. Cuando regresé a la mesa, Brittany estaba en mi camino. Había retirado mi silla, bloqueándome, su barbilla levantada en un desafío abrupto. Siéntate y cállate, Ashley, espetó. Nadie quiere tu actitud en la cena. No dije una palabra. Extendí la mano hacia el respaldo de mi silla para volver a colocarla en su lugar. La mano de Brittany se extendió. No solo me dio un empujón. Apoyó ambas palmas en mis hombros y empujó con todas sus fuerzas. No lo esperaba. Mis botas resbalaron en el azulejo resbaladizo. Caí con fuerza. Mi espalda golpeó el suelo, las mismas baldosas que mi padre había puesto con sus propias manos hace 20 años. El impacto me dejó sin aliento. Yací allí por un segundo, mirando al techo, el aire atrapado en mis pulmones como una piedra. Luego comenzó el sonido. Rises. Brittany rugió. La tía Marta se rió entre dientes con su servilleta. Incluso sus amigas se unieron, sus carcajadas resonando en las paredes de la casa por la que me había desangrado. Me miraron como si fuera un juguete roto, una broma que finalmente habían terminado de contar. Miré a mi madre. Ella no se reía, pero tampoco se movía. Solo observaba. En ese momento, cada pizca de culpa filial se evaporó. Cada gota de lealtad se convirtió en ceniza. Sentí una extraña paz fría invadirme. Me giré de lado y me levanté. No me sacudí el polvo de los pantalones. Me puse de pie, enderezando los hombros y sintiendo el peso de mi uniforme. Disfruten su comida, dije. Mi voz era tranquila, pero cortó sus risas como una navaja. Es la última gratuita que tendrán. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. El correo electrónico ya estaba redactado. La evidencia, la demanda, la traición. Si alguna vez te sentiste como un extraño en tu propia familia, o si te han llevado al límite las mismas personas que intentabas salvar, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Significa mucho. Y hazme un favor, comenta me fui de abajo si alguna vez tuviste que alejarte de una situación tóxica para salvarte. Tu apoyo mantiene viva la historia de Ashley. No miré a Brittany. No miré las manchas de vino en la mesa. Simplemente presioné enviar. Un toque. Frío como apretar un gatillo. Observé la barra de progreso deslizarse por la pantalla hasta que desapareció. Enviado. Me di la vuelta y salí por la puerta. No volví a mirar la casa de ladrillo rojo. No volví a mirar a la gente de dentro.
Salí a la fría noche de Chicago. Mi espalda recta, mi cara una máscara de granito. La mecha estaba encendida. Para mañana por la mañana, la casa estaría ardiendo. Y por primera vez en 5 años, yo era la que sostenía la cerilla. El agua caliente de la ducha de mi estudio silbaba como un radiador roto. Me quedé bajo el chorro hasta que el aire del baño se hizo tan denso que casi me ahogaba en el vapor, que giraba a mi alrededor como un sudario pesado y húmedo. El agua golpeó los moratones de mi espalda, los de las frías baldosas del suelo. Pero no me encogí. Por primera vez en 60 meses, el peso no me aplastaba los pulmones. $3.800. Ese era el precio de mi libertad, y sonaba como el golpeteo rítmico del agua contra una cortina de plástico. Salí, me sequé el pelo con una toalla raída y caminé hacia el tenue salón. Mi teléfono estaba sobre la mesa de café de cristal. No sonó. Gritó. Traqueteó contra el cristal, la vibración, un zumbido constante y frenético que cortaba el silencio del pequeño estudio. Me senté en el borde de mi cama y observé cómo la pantalla iluminaba la habitación oscura como un estroboscopio. Para las 6, el recuento estaba hecho. Evaluación de daños. 73 llamadas perdidas, 41 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. La fortaleza de mentiras se estaba desmoronando, y las ratas de dentro arañaban las paredes hasta que sus garras sangraban. No devolví la llamada. No envié mensajes de texto. Preparé una cafetera de café negro, me senté en mi caja de leche y puse el altavoz. Mensaje de voz 1, 9:47. Susan. Su voz era fina, áspera y vibraba con un pánico que parecía practicado, como un guión que había memorizado hace años. Ashley, por favor, respóndeme. Creo que me está dando un ataque al corazón. No puedes hacer esto. Estás matando a tu madre. Llámame ahora mismo. Di un sorbo al café. Frío, amargo, igual que el amor que me había estado vendiendo por $228.000. Mensaje de voz 2. 11:05. Brittany, este era ácido puro. Sin lágrimas, solo dientes. Maldita sangre fría. ¿Crees que una abogada me va a asustar? Vivo aquí. Tú firmaste los papeles. Quemaré esta casa hasta los cimientos antes de dejar que me la quites. Estás muerta para mí. ¿Oyes eso? ¿Muerta? Mensaje de voz 3, 3:20. El tono había cambiado. El ácido se había convertido en ceniza. Brittany de nuevo, pero la bravuconería había desaparecido. Su voz estaba quebrada, estridente y al borde de un colapso total. La realidad legal del perjurio y el fraude hipotecario finalmente se había abierto paso en su cerebro. Ashley, Mark llamó a los abogados. Están hablando de cárcel. Por favor, somos familia. Simplemente detén esto. Diles que fue un error. Por favor, Ashley. Borré los mensajes uno tras otro. Una limpieza total del disco. El martes por la mañana en la base era claro y frío. Estaba cerca del aparcamiento. Mi uniforme impecable, mi espalda como una línea de hierro frío. El viento olía a diésel y pavimento mojado. Estaba terminando un informe de estado cuando escuché el chirrido de los neumáticos. El sedán destartalado de Brittany giró hacia la vía de acceso, pasó a toda velocidad los marcadores de visitantes y se detuvo bruscamente cerca del puesto de seguridad. No esperó a los guardias. Salió del coche. Su cabello era un desorden enredado de tinte rubio y grasa. Su maquillaje estaba corrido por la cara en rayas negras y dentadas. Parecía un fantasma arrastrado por un pantano. Me vio y empezó a gritar antes de que sus botas tocaran la grava. «Tienes que detener esto», chilló, su voz resonando en el metal corrugado de los hangares. «Retira la demanda. Diles al tribunal que Mark mintió». Una docena de soldados detuvieron lo que estaban haciendo. Se quedaron allí, engrasados y cansados, observando el espectáculo. Brenda salió de la oficina, con los brazos cruzados y los ojos como pedernal. No retrocedí. No me escondí.
Caminé hacia la línea del perímetro, mis pasos medidos y rítmicos. Me detuve a 1,5 metros de ella. No miré su desorden. Miré a través de él. Esto es una instalación militar, Brittany, dije. Mi voz era tranquila, pero tenía el peso de una piedra. Estás invadiendo. Retrocede. No me importa tu trabajo. Gritó, su cara poniéndose de un feo color morado veteado. Estás arruinando la vida de mamá. Me estás metiendo en una jaula. Arregla esto ahora. Intentó abalanzarse hacia adelante, sus uñas acrílicas rojas arañando el aire. No me moví ni un centímetro. No tuve que hacerlo. El aire entre nosotras se sentía como una pared. Le di a mamá 5 años, dije. Me aseguré de que mi voz fuera lo suficientemente fuerte para que todos los hombres y mujeres en ese aparcamiento la escucharan. 60 meses, 60 pagos, $228.000 de mi sangre y mi sudor. Soporté a esta familia hasta que mi espalda se rompió. Di un paso más, obligándola a mirarme. ¿Y tú qué le diste, Brittany? Además de mentiras. Además de un ocupa talla 11 en mi habitación de la infancia. Además de una declaración jurada que dice que estás arruinada mientras te embolsas el dinero del alquiler en negro. El silencio que siguió fue absoluto. El único sonido era el viento silbando a través de la valla de alambre. La boca de Brittany se abrió y luego se cerró. Miró a los soldados. Vio el disgusto en sus ojos. Vio la pared de granito de la cara de Brenda. Buscó una mentira, una excusa, una forma de hacerse la víctima. Pero no quedaban más guiones. El parásito finalmente se había quedado sin anfitriones. Aléjate de la línea, repetí. Brittany dio un paso atrás, luego otro. Parecía pequeña, encogida, una rata atrapada en el haz de un foco. Se dio la vuelta y se metió de nuevo en su coche, los neumáticos escupiendo grava mientras huía de la base como una ladrona en la noche. Observé cómo se asentaba el polvo. Mis manos estaban firmes. Mi ritmo cardíaco ni siquiera había subido. Volví con mi escuadrón. Vuelvan al trabajo, dije. Regresé a mi escritorio, pero no recogí el informe. Mi teléfono estaba en silencio ahora. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Tenía un cordón más que cortar, el más peligroso de todos. Saqué la tarjeta negra mate de mi bolsillo. Era hora de llamar a Susan. La noche del jueves en mi estudio era una tumba. La ciudad de Chicago rugía fuera del delgado cristal, un caos amortiguado de sirenas y neumáticos sobre pavimento mojado. Pero aquí solo había el zumbido de un refrigerador moribundo y el olor a café quemado y frío. Me senté en el borde de mi cama, un colchón individual en el suelo porque no podía pagar un armazón después de 5 años de alimentar a la bestia en los suburbios. Mi equipo estaba medio empacado en mis bolsas de lona verde oliva. La lona pesada olía a diésel y a viejos despliegues. Las tablas de madera del suelo, marcadas, estaban frías contra mis pies descalzos. Exactamente a las 8 horas, la pantalla de mi teléfono cobró vida. No traqueteó contra la mesa de café de cristal como las llamadas desesperadas y frenéticas de principios de semana. Este era un pulso lento y constante. El nombre Mamad brilló en la oscuridad como una luz de advertencia en un salpicadero. Lo cogí. No dije una palabra. Ni siquiera dije hola. Esperé. Mi espalda recta contra la fría pared de yeso. Mi respiración medida y superficial. El silencio al otro lado era áspero, lleno del sonido ronco y húmedo de la respiración de una anciana. Evelyn Chase había entregado la carga final esa misma tarde. El paquete legal había caído sobre la mesa de la cocina de Susan como un ladrillo a través de una ventana. 60 meses de extractos bancarios, cada uno de ellos resaltado en amarillo neón. $228.000 de mi vida apilados contra el gran total de cero de Brittany. El juego de simulación había terminado. No lo sabía, Ashley, susurró. Su voz era delgada, como papel mojado que se desgarra con el viento invernal. El llanto aún no había comenzado. Este era el sonido de una mujer que finalmente se había quedado sin gente a quien culpar y buscaba una manera de reescribir el final.
Brittany, ella me dijo que te estaba ayudando. Me juró por la memoria de tu padre que te enviaba 300 cada mes. Dijo que ustedes dos tenían un acuerdo. Pensé que finalmente estaban actuando como hermanas. Pensé que éramos una familia. Cerré los ojos y eché la cabeza hacia atrás hasta que el yeso me mordió el cráneo. Ya no sentía el fuego. No quedaba ira fría para alimentarme, solo un profundo y hueco agotamiento que se había asentado en mi médula, pesado como el plomo. Todavía lo estaba haciendo. Incluso con la evidencia delante de ella, intentaba usar las mentiras de Brittany como escudo para su propia cobardía. Quería que yo creyera que ella era una víctima para poder mantener sus manos limpias y su conciencia tranquila. Quería que yo me disculpara por tener razón. Ella nunca envió un centavo, mamá, dije. Mi voz era tan plana como el tono de un teléfono, desprovista de cualquier calidez o lástima. Ella nunca planeó hacerlo, y se estaba embolsando 600 al mes del extraño en mi habitación, en negro, libre de impuestos. Sabías que estaba allí. Pasabas por delante de sus botas de trabajo embarradas todas las mañanas. No solo la dejaste hacerlo. La animaste mientras yo me saltaba comidas para pagar el techo sobre tu cabeza. La dejaste alquilar mis recuerdos de la infancia por dinero para cerveza. Solo quería paz, Ashley, gimió. Y ahora las lágrimas empezaban a fluir, predecibles como la marea. Soy vieja. Estoy enferma. No puedo con este tipo de estrés. Soy tu madre. No, respondí, la palabra cortando su excusa como una navaja. No querías paz. Querías una cuenta bancaria que no te respondiera. Elegiste a la hija que te mintió porque te hacía sentir como una buena madre. Castigaste a la hija que realmente te cuidaba porque yo era un recordatorio de las facturas que no podías pagar. No solo me fallaste. Tú y Brittany trabajaron juntas para desangrarme. El sollozo se rompió entonces. Fue un sonido áspero y feo que me revolvió el estómago de asco. Pero Ashley, ¿a dónde iré? El banco. Los papeles de esa mujer, Evelyn. Dicen que la casa tiene que venderse. Dicen que estás demandando por el capital. No puedes dejar a tu madre en la calle. No después de todo lo que hice por ti. Miré mis maletas empacadas. Pensé en el cupcake con el glaseado de manteca azul que me había dado para mi cumpleaños. Pensé en cómo sonaban las risas cuando estaba tirada en el suelo de la cocina con el aire expulsado de mis pulmones. No te estoy poniendo en la calle, mamá, dije. Vas a vender la casa. Vas a tomar lo que quede de capital después de que el banco tome su parte, y vas a alquilar un pequeño apartamento, uno que puedas pagar con tu seguridad social. Sin mí, no lo soportaré. Chilló. Me estás matando. Eres mi hija. Me debes. Pagué mi deuda, dije, en su totalidad, 228.000 veces. Ya no soy tu banco. Y no soy tu criada. A partir de este momento, no llames a este número. No envíes a Brittany. No envíes a nadie. Hemos terminado. Ashley, espera. No esperé. Moví el pulgar al botón rojo y presioné. La línea se cortó. El silencio que siguió no fue de soledad. Fue lo más dulce que había oído en 5 años. Fui a mis contactos, encontré su nombre y lo bloqueé. Luego encontré el número de Brittany e hice lo mismo. Me volví a sentar en mi colchón y escuché el rugido de la ciudad. Mi ritmo cardíaco no se disparó. Mis manos no temblaron. El cordón umbilical finalmente se había cortado. Fue áspero. Fue sangriento. Pero finalmente estaba respirando mi propio aire. Me levanté, caminé hacia la ventana y observé el primer atisbo de luz gris tocar el horizonte de Chicago. Mañana, los de la mudanza estarían en la casa de ladrillo rojo. Mañana, se pondría el cartel de Se vende. Pero esta noche, iba a dormir en mi propio pequeño apartamento, y por primera vez en 60 meses, no estaría soñando con las deudas de otra persona. La guerra había terminado. Yo era la única superviviente. La casa de ladrillo rojo en la esquina es ahora la pesadilla de otra persona.
La venta urgente tardó 6 meses en concretarse, justo semanas antes de que el banco programara poner un pesado candado en la puerta principal. Evelyn Chase no solo jugó el juego legal. Quemó todo el tablero hasta los cimientos. Usó ese cargo de perjurio como un tubo de plomo, balanceándolo hasta que Brittany y Susan dejaron de gritar y empezaron a firmar los documentos del acuerdo. Cuando llegó el cheque final en un sobre blanco liso, era por $87.000. No eran los 228.000 completos que había desangrado en ese pozo sin fondo durante 5 años, pero en el mundo de la guerra urbana, uno toma la victoria que puede obtener. Mi puntaje de crédito cayó exactamente 42 puntos el día en que se finalizó la venta corta. Me senté en mi cama en la oscuridad y observé cómo aparecía la notificación en mi teléfono. 42 puntos. Daño colateral. Había visto a soldados perder extremidades por menos que eso. Deslicé la notificación a la papelera y volví a mi bebida. Un número de 3 dígitos en una pantalla de una agencia de crédito ya no podía decirme quién era. Había terminado de ser un número en el libro de contabilidad de otra persona. Brittany se había ido. Se había arrastrado a algún estudio infestado de cucarachas en el lado sur, probablemente todavía tratando de averiguar cómo una bota talla 11 y un recibo de Venmo manchado de café terminaron con sus 5 años de lujo. Estaba esperando una fecha en la corte por el perjurio y el fraude de vivienda. ¿Qué esperara? Susan estaba acurrucada en un centro de vida asistida de nivel medio en los suburbios. Estaba limpio, tranquilo y, lo más importante, no me costaba ni un céntimo. Ahora tenía su propio cheque de seguridad social y tenía que hacerlo durar hasta fin de mes, como todo el mundo. Tomé mi dinero y di un pago inicial por un condominio en un rascacielos, 2 habitaciones, el tipo de lugar donde el aire huele a cera cara y ventilación filtrada en lugar de grasa vieja. No más agua oxidada que mancha la bañera. No más tuberías que gruñían en medio de la noche como si estuvieran perseguidas por los fantasmas de mis pagos de hipoteca perdidos. Tengo una ventana de suelo a techo que da directamente al pantano. Por las mañanas, la niebla se aferra a la hierba alta como una manta húmeda, y el sol corta el gris como una hoja dorada. Tiré cada prenda de vestir que me recordaba a esa casa. Cada camiseta manchada y cada par de vaqueros gastados que había usado mientras fregaba la suciedad de sus zócalos. Compré seda. Compré lana de verdad. Esta mañana, bajé a la cafetería del vestíbulo y pedí un espresso doble, $7. No tuve que abrir mi aplicación bancaria para ver si podía permitirme la cafeína. No tuve que calcular si comprar un café significaba que no podía pagar la factura de la electricidad. Simplemente pasé mi tarjeta y me fui. Viernes por la noche, el intercomunicador zumbó. Era Brenda. No vino a llorar por un pago de coche o a pedir un préstamo porque se le había averiado la calefacción. Vino con una botella de Sauvignon Blanc tan fría que la botella de cristal sudaba en el aire cálido de mi cocina. Se sentó en mi nuevo sofá de cuero, el que Brittany habría arruinado con vino tinto y ceniza de cigarrillo en 5 minutos, y simplemente respiró. Bonito lugar, Miller, dijo, su voz como grava y humo viejo. Es tranquilo, respondí. Nos sentamos allí durante 3 horas. No hablamos de la demanda ni de los 87.000. Hablamos del depósito de vehículos, de los nuevos reclutas que no sabían distinguir una llave inglesa de un destornillador, y del hecho de que el viento finalmente soplaba a nuestro favor. Me di cuenta entonces de que la familia no es el grupo de personas que comparten tu sangre. Es la gente que no soñaría con desangrarte. La lealtad no es algo que debas por un nombre en un certificado de nacimiento. Es algo que ganas con cada maldita acción que realizas. El domingo por la tarde llegó con un pálido sol invernal que no proporcionaba mucho calor, pero se veía hermoso sobre el agua. El pantano estaba tranquilo, la hierba alta inmovilizada por una fina capa de hielo. Me quedé en mi cocina limpia y moderna, y saqué una bandeja de pan de maíz del horno. El olor me llegó de inmediato. Mantequilla, miel y harina de maíz amarilla. Olía a los domingos de mi padre. Pero el dolor ya no tenía dientes. Ahora era solo un recuerdo guardado en una caja donde no podía alcanzarme ni hacerme daño. Puse la mesa para un plato de porcelana blanca, un vaso de agua fría. Nadie estaba allí para decirme que estaba siendo egoísta por querer un momento de paz.
Nadie estaba allí para quitarme la silla o llamarme la criada. El silencio en el condominio era absoluto. Era pesado. Era perfecto. Tomé un cuchillo y corté el pan. Escuché el sonido, el crujido seco y afilado de la corteza cediendo al centro suave y humeante. Di un bocado y miré el pantano mientras la luz comenzaba a desvanecerse en un púrpura intenso. Las sombras se alargaron sobre los juncos, pero ya no me importaba la oscuridad. No estaba sola. Finalmente era la única persona a la que tenía que rendir cuentas. Retirarme no se trataba de ser cruel o buscar venganza. Se trataba de sobrevivir. La guerra había terminado. Tenía mis botines. Y por primera vez en 60 meses, finalmente estaba.